se ve tu taza. ¿Sí se ve? Sí, no. Sí, de hecho se ve más. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. El día de hoy estamos aquí en la oficina de nuestra querida amiga y compañera del Colegio de Abogados y Criminólogos del Estado de Nuevo León, la licenciada María del Carmen González Guajardo, tamaulipeca, ¿verdad? Así es. Y penalista, mucha honra. Nos acompaña nuestra querida amiga, la licenciada Yesenia Arévalo, que es la coordinadora del Ayuda al Ciudadano del Colegio de Abogados y Criminólogos, y su servidor Héctor Sánchez, como presidente todavía del Colegio de Abogados y Criminólogos del Estado de Nuevo León. El día de hoy, como lo prometido es deuda, por cuestiones técnicas nos retrasamos un poquito, pero ya estamos al 100%. Nos va a acompañar nuestra querida amiga, la licenciada abogada penalista muy reconocida aquí en el estado, María del Carmen González, con un tema muy importante, muy relevante, que es una problemática social, ya no solamente un delito, es una problemática social que se tiene que atender. Entonces, la licenciada, por su amplia experiencia en materia penal, nos va a compartir algunos consejos y vamos a entrar a algunos análisis referente a este tipo de delito, que es el narcomenudeo, los aspectos jurídicos del delito de narcomenudeo, ¿verdad, Lic? Así es, licenciado. Licenciada, como primera pregunta, pues le voy a ceder el uso de la voz a la compañera Yesenia Arévalo para que le haga un cuestionamiento referente a este tema. Muchas gracias. Adelante. Bueno, primero que nada, muchas gracias por seguir esta transmisión del Café del Derecho. La verdad es un tema de suma importancia, y qué más que la licenciada aquí, María del Carmen, que sea la que nos explique sobre esto, nos dé consejos o tips para llevar este asunto, ¿verdad? Lic, ¿qué nos puede mencionar sobre, usted de manera personal, o como son las estadísticas, qué tanto incremento ha estado en el Estado, o ha incrementado en el Estado este delito, que es el narcomenudeo? Muy preocupante, muy preocupante. Recordemos que la propuesta a la legislación, al marco jurídico, se dio desde el 2012. La propuesta en el Estado se hizo a través del canal legislativo en el año del 2010. Recordemos, nos tuvo que haber tocado, ustedes muy jóvenes, a mi plena madurez del ejercicio de esta profesión, esos grandes peleas por la droga, por las luchas de las delincuenciales de esa época muy pesada que nos tocó a partir del 2008, 2009, y que pues bueno, lo seguimos padeciendo, ¿no? Era duro ver a la gente por poca cantidad formando parte del grupo carcelario, de estar ingresados a veces por pequeños montos, por pequeñas cantidades, con que la autoridad federal te pusiera que no la poseías con fines de consumo simplemente porque te excedías y te tocaba ser vendedor, te tocaba ser consumidor, a veces te tocaba ser pues realmente traficante, ¿no? Pues tenés que pagar. Y se involucraban los grandes operadores del comercio de la droga en el país y los consumidores. Entonces, ¿qué hicieron? Pues definitivamente este mercado creció, y lo que hizo oportunamente el Estado fue dividir. ¿Para qué? Para que precisamente este tráfico de droga en pequeñas cantidades, que es lo que es el narcomenudeo, pues tuviera algún tipo de sentido, ¿no? Que en todo caso no estuviera toda la gente en la cárcel por la relación que tenían con las drogas en el país, y realmente que el Estado se preocupara por aplicar la sanidad de estos individuos, que en su caso muchos eran consumidores y que por estar en ese mercadeo pues a veces los confundían. Recordemos que nuestro aparato judicial cambió, nuestra reforma judicial cambió, y pues era necesario ser muy objetivos en las acusaciones, ¿sí? Que la gente tuviera pues definitivamente, si eras consumidor, pues derecho a tener una salud,
que el Estado te procurara en un momento dado con que fueras procesado, pero también que se preocupara por tu salud física. ¿Qué es importante? Pues que la salud es el estado nuestra ley lo dice, no nada más es el estado físico, de salud corporal, psicológico, y que no es necesariamente que tengas que tener una enfermedad, sino definitivamente que tu estado sanitario debe de interesar al Estado. Fue importante que los diputados se pronunciaran sobre esta reforma, que finalmente surtió sus efectos a partir del 2012, y que en el Estado, pues digo, oportunamente se empezó a mencionar que respecto del narcomenudeo, pues había esa oportunidad de que la población no sufriera el embate duro de la ley para estar en reclusión, quizás por pequeñas cantidades. Muchas gracias, licenciada. Licenciado Héctor Sánchez. Sí, licenciada, esta es una problemática ya muy fuerte que día con día sabemos que hay unidades especializadas para este tipo de conductas. Aquí en Nuevo León, ¿en dónde empieza la investigación de estas conductas delictivas o de estas investigaciones? ¿En qué unidad? Me imagino hay una unidad especializada para este tipo de delitos. ¿Cuál sería y dónde están ubicados? Muy bien, el Centro de Operaciones Estratégicas, es la unidad especializada que investiga y procura esta administración de justicia. Están ubicadas tiene su domicilio oficial, ¿verdad? Atrás del Parque España, por la avenida Morones Prieto, un domicilio muy conocido y que por seguridad pues no te doy la data correcta, pero ya estando detenido ya sabrá tu familia dónde te puede localizar si tu conducta tiene relación con el narcomenudeo o la agrupación delictuosa. ¿Por qué estas dos entidades en ese mismo lugar? Porque definitivamente pues tienen relación una con la otra, ¿no? El que es consumidor, el que vende a pequeñas escalas, considerando que el narcotráfico pues es una empresa que se dedica a tener consumidores y operaciones de marketing entre ventas, pues en muchos lugares, en muchos sectores. La Fiscalía tiene que tener esa postura de determinar cuál de este usuario que fue detenido, de este ciudadano, es un consumidor o un vendedor o un traficante de poca monta, y cuándo formas parte de un grupo organizado, donde vienen a caer en otras conductas, ¿verdad? La gente que se droga normalmente, que con las drogas de moda que están hoy en día, ¿qué es lo que les pasa? Se alteran en su salud. El cristal. El cristal es la droga de moda, es muy peligrosa, es la que predomina ahorita como veneno a nuestros hijos, al conocido. Este tipo de droga química te da efectos potencialmente peligrosos, pero vamos a pensar que lo más viable es que durante 2 a 3 días no duermes, no comes, el estado de euforia te hace cometer otros delitos, te hace incurrir en otros delitos. Es una cadena. Es una cadena terrible, desde violación, lesiones, violencia familiar, homicidios. La gente simplemente es un tema de la investigación criminal donde no se ha incidido mucho. Yo lo veo en la práctica privada, donde no hemos estado tan familiarizados con el tema criminógeno, de investigación criminológica, donde debemos de utilizar técnicas de criminalística para indagar que muchos de los delitos de resultado potencialmente grave tienen sus orígenes en el consumo de estas drogas. Entonces, ¿qué significa? Que como tú dices, bueno, llegamos a esa unidad y te investigaron, eres un comprador, un poseedor de poca monta, bueno, pues vamos a ver que tu condición no sea tan grave, porque la penalidad del narcomenudeo tiene una penalidad, digamos, muy diferente a la prevista del mismo delito contra la salud, conforme a las reglas del Código Penal Federal y lo que se adecuó a la ley del Estado en materia de narcomenudeo. Pero ¿qué significa esto? Que tenemos que ir más allá.
¿Qué está motivando que aquel ciudadano consume esa droga y comete otros delitos? Nuestro sistema de justicia no está preparado en materia de prevención, en materia de seguimiento de estas personas, aunque tenemos una unidad de medidas cautelares y te obligan a que cada 3 meses te hagas un antidoping y te vigilan que estés comportándote bien en tu domicilio, que en teoría prosigas con tu vida siendo un consumidor, por ejemplo, o un poseedor con cantidades mínimas, que hay una tabla que definitivamente así lo marca la Ley General de Salud para efectos de la posesión de estas drogas. Pero ¿qué significa qué sucede con la persona que al influjo de estas drogas comete otros delitos? La cárcel sigue llenándose. Se incrementa. Y se incrementó exponencialmente. O sea, el hecho de que hayas permeado, que no fueras tu sanción tan severa, el hecho de consumir, traficar, andar involucrado en este mercadeo de la droga, pues estamos saturados. Tenemos un honroso segundo lugar en ese delito en el Estado. En narcomenudeo. Narcomenudeo está en el segundo lugar. El Estado de Nuevo León, a nivel nacional. A nivel nacional, séptimo lugar. Y un honroso séptimo. Séptimo lugar. Y en el Estado es el delito que tiene el segundo lugar. El narcomenudeo de todos los delitos es el segundo lugar. Así es, el primero es el honroso delito de violencia familiar, ¿verdad? Que también ya rebasó todos los parámetros. Exacto. Fíjate, ¿qué significa? Que es gravísimo. Es gravísimo y involucra familia. ¿Qué significa? Que no se le ha dado incluso en la relación que tiene, por ejemplo, con la violencia familiar, tanta importancia a aquel proyecto que hizo el Estado con los juzgados que veían el tratamiento de adicciones y que curiosamente a los agresores de violencia familiar, cuando se detectaba que venías por consumo de alcohol, consumo de alguna droga no tan grave, pues tenías otras oportunidades de zanjar ese delito y tener una oportunidad para la familia de reintegración y de acomodo más fascinante. No se siguieron. No se le dio seguimiento por parte de las autoridades. Por ahí existe esa figura del delito. El nuevo sistema pues obviamente pasó a movernos el panorama jurídico en todo el país y definitivamente pues es algo que debemos de solucionar con prevenciones, con políticas de prevención de jóvenes, en pláticas. El consumo de droga está fatal desde niños a adolescentes. Jovencitos. Entonces, el impacto jurídico en tribunales sobre este delito pues técnicamente les abriste la puerta a que nos llenáramos en las salas de procedimientos judiciales con una gran cantidad de estos dos delitos. Muchas gracias, licenciada. Licenciada Yesenia, otra pregunta. Bueno, primeramente vamos a mandar saludos porque la verdad se llenó la sala de saludos ahorita. Licenciado Nelson, saludos, se está viendo por ahí. La licenciada Norma Salas, el doctor Enrique González Idrián. El doctor, fuerte abrazo, Normita. Nelson. Ricardo Vega, saludos, maestro, saludos, doctor, saludos, Lic. El maestro Sergio Martínez, del Centro Universitario de América. Saludos, maestro. A ver, todos los comentarios. Richie Vega, buena bad. El estimado amigo Ricardo Vega, máster. Normita, Susi La Reja. Saludos y por compartir. Imagino que debe ser contacto de usted. Se me hace que es fan de usted. Sí, Lic. ¿Quién? Susi Regia. Sí, es una amiga. ¿Sí? Sí. Bueno, continuamos, licenciada. Lic, ¿por qué crees que hay tanto acceso al consumo de las drogas de consumo inmediato, en el Estado, como la cocaína, la metanfetamina? metanfetamina. Sigamos con ese tema, sí. Porque si ves al narcotráfico como una empresa, lo acabo de decir, pues ¿qué te conviene? Que tengas consumidores, son drogas que pueden mover de muy fácil acceso. Exacto. En escuelas, en comunidades, en nuestra vida diaria.
Y lo que ocupas, pues ya no ocupas como antes, ¿no? Las grandes cargas en el tema de los Porque de en esta ocasión, en pequeñas cantidades son más difícil de detectar por medio de las autoridades. Que es de detectar, policía. exacto, te vienen detectando cuando te encuentran bajo sospechismo, por ejemplo, Exacto. o cuando muestras definitivamente una conducta normal por la ingesta de esta droga, ¿no? Exacto. Que andes haciendo algún tipo de problemas. Pues, ¿qué significa? Si el Estado dio este permiso desde el 2012 de considerar que dentro de la gravedad de este delito podías tener una alternativa de un mejor beneficio, pues el mercado se abrió. Pero también es muy peligroso, ¿por qué? Porque hoy día, ¿por qué también se ha hecho mucha... se ha incrementado el número de detenciones relacionadas con la posesión o la aportación de esta droga en la persona o en los autos? Porque la policía, y es un tema que yo tengo que ser muy puntual porque me han tocado algunos casos, ahorita la mayoría de los policías para sostener, o gran parte de estos policías para sostener una detención, es curiosamente a la persona le encuentran algo de droga. Exacto. Ese es el 10 punto. gramos. Una 10 puntita. gramos, así. Y por esa puntita. Por cualquier parte que te pase. Oiga, Exacto. un clásico de que lo paré y vi un envoltorio en medio de la palanca al parecer con metanfetamina. Sí. Okay. Y da la casualidad que hicieran Y metanfetamina. da la casualidad que sí eran. Y como Sí. desgraciadamente esa es una práctica que no está muy combatida por los abogados, pero por ejemplo para hacer el análisis respectivo, dice el policía, le encontramos 24 envoltorios, 10 envoltorios y todo siempre excede, ¿no?, de la cantidad. Pero resulta que para hacer el análisis solamente ocupan una muestra. Y curiosamente, para investigar a este policía ya en un juicio, que es lo que la gente no quiere, llegar a un juicio, tendrías que interrogarle y decirle al químico y al policía y a las personas que participaron en la acusación si realmente analizaron las 24 o 28 o 10 o 15 o sea, las bolsitas que te hayan encontrado. ¿Te parece correcto? Pues no, porque nada más analizaste una y por lo pronto tú ya eres el feliz poseedor de X cantidad de droga y estás sometido por esa a una pieza ya indagatoria. etiquetaste todo el envoltorio. O sea, yo lo señalo porque al menos en mis dos casos que involucraron narcomenudeo en las últimas 2 semanas, en la última semana, las 2 personas no traían un solo punto de droga. Y curiosamente aparecieron ante esta investigación y curiosamente los policías trataron de disfrazar su proceder de abuso, de robo, porque ese es otro tema que luego es materia de otro debate, ¿no? Pues amarrando a la persona a señalarla como poseedora de drogas sin tenerlo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hasta los policías traen su muestra para ponértela. Qué peligro, ¿no? Y qué miedo, porque dices tú, me le puede pasar a mi hijo, me puede pasar a mí cuando se te acerca un policía, cuando te interroga, cuando te para porque ibas con una luz abajo, o cuando te paró porque simplemente le caíste gordo, o le gustó el saco que traes, o le gustó el reloj que portabas. Sabes que deténlo y pones a droga. Entonces, ¿qué quiere decir? Que o porque peligroso. es amigo de un vecino y el vecino le dijo hazme ese favor y bueno. Y ya. Entonces, ¿qué es un secreto a voces, licenciada. Sí. Pues es un secreto a voces. La institución del Ministerio Público pues es una institución de buena fe. La perversión normalmente se da entre la detención y la puesta a disposición. Es correcto. Así de sencillo. ¿Qué quieres decir? O sea, que hasta ahorita también los policías se están convirtiendo en malandros de este sistema. ¿Sí? Yo no digo que todos, definitivamente, pero en los últimos 2 casos que me han tocado, esta situación se ha dado. Casualmente han sido igual. Digo, y ocupas de que la persona dice, oye, yo ni siquiera le hago a eso, ni siquiera en mi vida conocía el tema. ¿Y sería droga? ¿O sería un polvo X? ¿Lo analizaste? ¿Tuviste Bicarbonato de sodio. Sí, 1000 cosas. Pero bueno, pues ¿qué quiere decir? Que está exponenciada. ¿Por qué? Pues porque se le permitió al ciudadano, ¿verdad?, acceder a este beneficio. Se abusó. Se ha abusado y ese factor ha sido aprovechado por la autoridad
que detiene normalmente. Muchas gracias, licenciada. Continúas. Continúo yo, ¿verdad? Mire, tenemos bien sabido la diferencia del narcomenudeo a la conducta típica a nivel federal. ¿Cuáles son los límites para, digo, hay una línea que marca la competencia, si corresponde a un COE o si ya pasa al siguiente plano, que es El tribunal ante un tribunal federal? Así es. Pues ¿Cuáles son esos límites? ¿En qué tipo de estupefacientes o de pues mira, narcóticos? Hay una tabla. Esa viene en la Ley General de Salud. Está en la Ley General de Salud, la tabla que así lo maneja, pues definitivamente te lo va a señalar. La Ley General de Salud, desde su artículo 234, te maneja las cantidades de los estupefacientes, cuánto puedes consumir, como consumidor, hasta dónde es peligroso, sí, obviamente, digo, el riesgo de tu libertad. También habla la Ley General de Salud en su apartado del 244 en adelante, 245, las sustancias psicotrópicas que no puedes consumir. Esa famosa tabla pues nos va a dar definitivamente un parámetro de consumo, ¿no? Pero por ejemplo, ¿cuál me quieres preguntar? Por ejemplo, el que está de moda. La meta. La meta. Okay. Habla del abuso habitual, que media, ¿verdad? Digo, no, hay gente que se pone más. Pero habla del 2.5 a 15 miligramos. La frecuencia de uso diario, pues 4 dosis, vamos a pensar, en alguien que sea un consumidor. Como 10 miligramos. 60 miligramos. 60 miligramos. La frecuencia de uso diario. Ajá. Y si tú te previenes para 3 a 5 días, pues hasta un límite de 300 miligramos máximo. Pero no, resulta que las bolsitas que normalmente te aparecen, pues son de más, ya son de gramos, ¿sí? Ya son de gramos. Ya son de gramos, entonces siempre vas a tener ese riesgo. El consumidor, digo, siempre va a buscar un consumo más alto, Y si te haces muy adicto, pues vas a tratar de buscar más. Si después para sostener este tren de vida te ponen a vender, pues caes en ese riesgo. Invítale a tus amigos y las primeras dosis son regaladas. México es un país bastante contaminado. No, y las estadísticas lo dicen. Lo dicen. Por ejemplo, mira, te voy a aportar una información. El secretario de Seguridad Pública de Nuevo León declaró que en el 19 hubo 956 homicidios. Estos homicidios relacionados con la venta de drogas en el estado, y 500 están relacionados con el cristal, la marihuana y el fentanilo. La mitad, más de la mitad. Más de la mitad. Entonces, ¿de qué estás hablando? Más de la mitad estuvieron influenciados para cometer una conducta delictiva diversa. De plano, porque entonces vas a entender que el proceso no está en que atrapes a estas personas, los proceses, sino que prevengas ese consumo. ¿Cuántos fueron jóvenes? No tengo esa estadística, pero tú, siendo abogada, vas a un penal y ¿qué vas a ver? Puros muchachos. Jóvenes. Sí. Y acusados de los más terribles crímenes, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Sí está relacionado el consumo. No es que no lo consuman, ya eres un adicto. No, hace un par de días acaba de pasar un evento muy terrible en el estado de Guanajuato, por ejemplo. Mataron como a 25 personas. 24 jóvenes en recuperación. Que estaban en proceso de recuperación. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que debemos de apostar por la prevención, por ayudar quienes estamos en el colegio. Yo algo que tengo que admirar del colegio que tú diriges, Héctor, y que tú colaboras en el aspecto social, es que es de los pocos que se ha preocupado por llevar este tipo de pláticas, por llevar ayuda a gente en condición de vulnerabilidad, y que definitivamente ha asumido con gran valor el compromiso de ayudar a la sociedad. Yo te insto a que este es un tema en el que debemos de participar, porque si tú te quieres buscar, fíjate bien, y ese es un reclamo que le debemos de hacer al Estado, y es donde debemos de tener recursos. Me ha tocado
casos de familias, de señoras que dicen, mi hijo es adicto, pero no tengo a dónde llevarlo. ¿Sí? O lo llevo a la Buenos Aires, donde está toda la gente... El psiquiátrico. El psiquiátrico, porque el Estado no tiene, ni pues, municipios, yo tendría que ser muy puntual y decir que no lo hay en algunos, lugares especializados que dependan de la administración municipal, que dependan de la Secretaría de Salud, donde los tratamientos sean gratuitos. ¿Por qué? Porque la droga te lleva a perjudicar a otras familias, a tu misma familia. Destruye la misma familia y puede destruir otras de terceros. Disuelve familias. Un adicto te disuelve a tu familia. El dolor de madres, bueno, si fuiste consumidor y te pude amarrar en mi casa, qué bueno, no saliste a dañar a terceros. Pero ya eso es una agresión. Acuérdate que la Organización Mundial de la Salud habla de que tenemos, cada país tiene el compromiso de cuidar a sus ciudadanos. Y a nuestros ciudadanos no lo estamos cuidando cuando tenemos esos honrosos lugares. 7º lugar a nivel nacional. Es un problema de salud pública, inclusive. Es una salud pública. Y yo no veo que el Estado el gobierno de nuestro colaborando para querido gobernador o los alcaldes, no veo que estén tomando cartas en ello. Están tomando como una cuestión mediática lo del COVID muy en serio, prohíben el transporte, están ahorita con un toque de queda que no dicen que es un toque de queda, pero si te ven después de las 10 te van a meter al bote. O sea, entonces no es un toque de queda, pero sí lo es, de facto sí lo es. Y te pones a pensar que cuánta persona que anda por necesidad en la calle, al resistirse a un arresto y que el policía tenga la oportunidad de detenerlo, y no vaya a ser alguien también disfrazado de adicto y vas a detenerte para justificar una detención. Es más, lo vimos en las redes sociales. Hay una señora que en el metro pues le llamaron la atención por la cuestión del tapabocas. Tal vez sí se resistió. Entonces la cuestión fue de que la detuvieron presuntamente por la cuestión del tapabocas. Pero en la falta administrativa la pusieron por insultos a oficiales. O sea, no tiene nada que ver su detención. O sea, no viene ni siquiera reglamentada en el reglamento de policía de buen gobierno para contemplarla dentro de una falta administrativa. Entonces la pusieron en el supuesto de insultos a oficiales o resistencia a la autoridad. Y fue una noticia... Es un verdadero abuso. Es un verdadero abuso, fíjate. Y fue noticia relevante a nivel nacional, ¿sí? De las noticias de medianoche, de la noche, diciendo, en Nuevo León está pasando esto. O sea, ¿por qué no nos ocupamos realmente de tratar de educar a nuestros ciudadanos, de cuidar a nuestros ciudadanos, de cuidar a nuestros hijos, a los hijos de nuestros amigos y ayudarlos? Sí, es muy claro, nos quieren tener recluidos, simplemente nosotros como abogados lo vemos. Ese acceso a la justicia limitado, disfrazado de legalidad, pero que realmente no te aplica. Hoy día yo iba a presentar un amparo contra una autovinculación, es por línea. Ah, mira qué padre, dependes de un sistema de acceso, de redes, que a veces no funciona. No funciona, la verdad, el Poder Judicial de la Federación en muchos aspectos nos ha quedado de ver al ciudadano. El Poder Judicial del Estado, pues obviamente está dando justicia a cuentagotas. Ahí te dan una admisión limitada de promociones. Obviamente el Estado tiene un tribunal virtual muy generoso, creo que es el mejor tribunal virtual, si no me equivoco, del país. Así es. Muy eficiente, ahí sí no tengo nada que agregar, pero sí en las cuestiones familiares la justicia federal está muy limitada. No, nos queda de ver, desde mi punto de vista muy personal, sin representar al colegio. El CILIC, ¿en qué licenciada, aspectos hay políticas planteadas por el Estado, por la Federación, para combatir este delito del narcomenudeo? ¿En qué aspectos cree usted que...? Nos queda de ver. Sí, O sea, lo acabo de decir, ¿verdad? O sea, por ejemplo, en el caso de Nuevo León, que no quiero decirlo, en el caso de Jalisco, en el caso de Colima, que también tienen estados, Estado de México, el top
al límite de gente que consume, nos quedan a deber. O sea, por ejemplo, en Nuevo León somos un paso frecuente a la frontera con todas las drogas, todas las drogas químicas que vienen de otros estados, todo tipo de drogas, pero somos clientes frecuentes del consumo. Digo, yo no soy consumidora, ¿verdad? Pero vamos, me han tocado casos de gente de defensa o simplemente conocer casos de víctimas donde sufrieron vejaciones o sufrieron delitos de gente que traía el flujo de droga. Ya no es el alcohol, digo, y que aparte somos el estado cervecero por tradición, ¿verdad? Orgullosamente cervecero. Orgullosamente cervecero, pero definitivamente que ahorita la droga química es sumamente adictiva, son muy peligrosas. Estas metas que se están usando hoy día son terriblemente agresivas para la salud de sus consumidores. Y curiosamente el Estado no hace estas políticas, no hace estas publicaciones. ¿Cómo es posible que prendas la noticia a mediodía y veas la ciudad fulana, el estado fulanito, hasta incluso hay anuncios de mi estado, Tamaulipas, todos están muy bien y todo está saliendo muy bien? ¿Por qué no empleas esos recursos en vez de estarte autopromocionando políticamente para aplicarlo realmente en tu gente, en factores de prevención? ¿Sí? Ya se había visto, maestra, en algunos otros expositores que nos han enfatizado eso, la prevención. El gobierno, tanto el estado, municipal, federal, no han invertido en prevención. Esa es la clave para no tener nuestros tribunales saturados, rebasados, las agencias del Ministerio Público rebasadas, los centros penitenciarios al tope y más, y un poco más, un mucho más. La verdad, el problema es desde la prevención, y el grupo, la clave es reforzar los valores en la célula más pequeña de la sociedad, que es la familia. Es precisamente lo que venimos platicando, venimos para acá, sobre todo nace ahí en la todo familia. Nace ahí, pero fíjate, curiosamente, y es un factor importante. Acuérdense que la apertura aquella sobre el respeto a los derechos humanos, que yo soy una fiel seguidora y muy férrea defensora, pero también nos dio aquella apertura de la libre autodeterminación, y eso también entra el tema de las drogas, entra el tema de los divorcios, y en el derecho, que no lo considera nuestra Constitución con esas palabras, pero técnicamente te dice, sé feliz. ¿Qué pasó? Que empezó el libre desarrollo de la personalidad, que ahorita hasta está legislado el tema y autorizado en el consumo de la marihuana con fines lúdicos, ¿verdad? Por salud. Por salud, que a lo mejor, digo, por eso... Oiga, me siento mal de COVID. Dicen que el COVID se cura con la marihuana. Con la marihuana, ¿verdad? O te duele un hueso y marihuanol, y esas, las cremitas esas con marihuana. El tema es de que ciertamente se relajó. Siento yo que nos hemos relajado. Abrimos una puerta, el Estado abrió en el tema del consumo de droga, ¿sí? Y no la sanción grave, y nos relajó en todos los aspectos. Relajó también el no preservar la familia, el que cualquier hombre o cualquier mujer puede estar felizmente con la idea de divorciarse y no le va a importar dejar atrás a sus hijos. Hay una gran incidencia de consumidores, ¿sí?, de jovencitos consumiendo drogas, consumiendo alcohol, precisamente por la disfunción familiar. Entonces, ¿cómo le exiges a una madre o a un padre que se quedó con los hijos, maestro Héctor, tú que estás en escuela, cómo le exiges a uno solo de ellos la responsabilidad de una familia cuando su cónyuge se fue? Y se fue a formar otra familia, otros lares, a buscar la leña de otro hogar, ¿no? Y el que tienes, ¿qué responsabilidad le dejaste a la que se quedó? ¿Cuántos, igual, vamos a lo mismo, cuántos por la falta de recursos lo más fácil es irte al consumo de una droga? Porque te la ofrecen en la escuela, todo el mundo la tiene, ¿sí?
Se vuelven consumidores pues Y también se te olvida tu distribuidores, felicidad y luego, sí, oye, O sea, ya eres consumidor, ahora ayúdame a vender y ya. Es seguir quebrantando familias por la ausencia de valores, por la ausencia de compromiso y de responsabilidad de los padres, que es el primer filtro. Y el detalle, Lick, es que también estaba, por ejemplo, yo viendo, detienen a un menor de edad por narcomenudeo. Tiene 16 años, por ejemplo, Sí. cumple su condena, la que especifica a nuestra Constitución, o algo de inicio en procedimientos penales, cumple los 18. ¿Qué pasa después de eso? No fue, porque se llama el lugar reinserción social, o sea, realmente no es eso. Realmente No lo eso es aplican, una de o las sea. utopías que nuestra ley nacional de ejecución nos trajo, ¿verdad? En letra está padre, es lindo cuando vas a un tribunal y dices, aquí mi cliente tiene derecho a salir, X y Y, sea joven, sea adulto, ¿no? Pero realmente en esas escuelas del crimen, ¿encontraste la verdadera reinserción? No lo hay. Y el niño que entró ahí inocente por un error mínimo ya sale sabiendo toda la universidad del crimen. ¿Por qué? Porque son universidades de la criminalidad, los Exacto. centros penitenciarios. Entonces, ¿qué significa? Pues sí, digo, va gente a los centros penitenciarios a dar pláticas sobre la palabra de Dios, van a dar dan clases quizás, pero cuando tienes cárceles rebasadas, ¿vas realmente a ocuparte de todos? Hoy día, sin acceso a los penales. Hoy me hablaron que uno de mis clientes está técnicamente mal, con síntomas de COVID, en Cadereyta. Licenciada, un amparo, ocupamos algo, no me dejan entrar. Ocupamos porque este hombre tiene calentura y no hay ni doctor. O sea, son condiciones que dice, oye, estás bajo la tutela del Estado, aún retenido de tu libertad, estás bajo la responsabilidad del Estado. Estamos ahorita en un limbo terrible de respeto a los derechos humanos, de toda la gente, ¿sí? Desde el que no dejan a trabajar, digo, lo tocamos ahorita, no lo dejan salir a trabajar, hasta el que está en una cárcel, donde no tiene acceso a médico, donde no tiene acceso a visita de abogados, donde no tiene acceso ni siquiera que su familia lo visite, y es una regla que viene en la ley nacional, que la persona tiene derecho a tener acceso a su familia, a sus hijos, a ver a su abogado las 24 horas del día. Llegas a una cárcel y me imagino que te ha pasado esto. ¿Qué eres, privado o público? Abogado, soy privado, no entras, tienes horario para entrar. El público sí puede entrar, el defensor público. Son tratos diferenciados que uno como abogado va permitiendo. En un momento un cliente mío me dijo, es que usted pudiera venirme a visitar a las 10 de la noche, licenciada, si a esa hora termino de trabajar, venga. No puedo, hay reglas. Está limitado el horario. Sí, exacto. Entonces imagínate, si con algo, con el acceso a la justicia está tan limitado, ¿tú crees que esas personas que están encerradas tendrán acceso a atención psicológica, a una reinserción, a ver lo maravilloso de la vida que pueda ser? Yo tengo clientes, el año pasado fue hermoso para mí porque logré absolutorias de más de una docena de personas, perdidas, encontradas ya así como último recurso. Y uno de ellos, yo creo que lleva más de un año encerrado en su casa. Sales sin oportunidad, el Estado te robó tu vida por aquellos procedimientos del pasado, de hace 8 o 10 años, donde la ley del violento era, el Ministerio Público podía hacerte pedacitos y nadie se metía contigo, ¿no? Y llegabas amarrado y muerto en vida a la defensa, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, los defensores públicos realmente no aplican toda la palabra defensor público, porque no defiende a tu cliente. Bueno, en este caso, pues sí, a tu cliente. Yo creo que trabaja, o 1000 veces preferible, un defensor privado que el público, porque realmente ellos, como tienen un sueldo base, no les interesa. Fíjate que yo tendría que opinar ahí porque tengo muy buenos amigos que son defensores públicos y que son muy buenos, pero yo creo que a cualquiera le tendría que rebasar, ¿sí? El tener asignado 150 carpetas judiciales, cuando dices, ya agarras con 15 carpetas durante todo el año, con 50 carpetas todo el año, imagínate tener 150 o más de 200 por año,
es algo terrible. Entonces, ¿qué significa? No, volvemos a lo mismo, no significa que metas más gente en la cárcel. ¿Qué significa? Prevención. Y sobre todo que seguimos sin creer en el tema de los métodos alternos, porque incluso en los procesos lo ves. ¿Cuántas condiciones exige el Estado para poder tener acceso a tener una salida alterna? Claro. Ok. Así es. Licenciada, vamos a dar unos saludos. Licenciada Galileo Hernández Reyes, saludos a la excelente invitada, una gran abogada con un gran sentido social y siempre atenta a la profesionalización y actualización de los fenómenos sociales que involucra ciencia jurídica. Gracias. Galileo Hernández. Juan Zambrano, excelente, gracias por compartir. Dagoberto Niño, buenas tardes, enhorabuena. José Cruz Holguín, excelente tema, saludos. Mi estimado hermano de la 3 veces heroica. Norma Sala, la licenciada, muy interesante el tema, licenciado Briceño. Zeinaida Fernández. Excelente tema. Carmen, saludos a todos. Juan Zambrano, Norma Salas, faltan instituciones en el Estado, lugares especializados por supuesto, donde el tratamiento sea módico para una familia en situación vulnerable, así es. Elías Servín, excelente entrevista, saludos afectuosos. Yarrey Vasco, saludos. Mi compadre Esteban. Aglaed Yesenia, ¿Cómo estás? tocayo. Excelente. Aglaed tema. Yesenia. Es verdad, los defensores públicos tienen acceso a las 24 horas, los particulares no. Saludos al doctor Pedro García, está en línea también. Doctor Pedro García. El maestro Ricardo Vega, y ahora con el COVID nos piden con traje, careta, guantes y demás. Y los defensores públicos entran como si fuera suyo el cerezo. El traje del Teletubby, el del Teletubby. Ya lo conseguí ayer, por cierto, sí. El doctor Pedro, saludos, excelente contenido. Saludos, doctor. Saludos para todos, amigos. Licenciado, No, ya acabó su repertorio. Yes. Licenciado. Ya mi última pregunta, la penúltima. ¿Qué recomendaciones hace la licenciada María del Carmen González con esta problemática social y jurídica prácticamente, pero es un fenómeno social que está afectando a familias? ¿Qué recomendaciones hace a las familias? Y una recomendación al Estado, que hagan algo en esa cuestión de la prevención. Fíjate que yo tendría que ser, antes de dar una opinión sobre el tema de prevención, yo siempre he sostenido algo, fíjate bien, y a lo mejor eso no me ha hecho tener buenos amigos, ¿sí? Pero sí he tenido los amigos más sinceros del mundo. Los necesarios. Los necesarios. Exacto. Pero yo te voy a decir una cosa, que se trata de responsabilidad y de aplicar la ley. Primero, policía que sea abusivo, que te detenga y te plante droga y que tú lo pruebes, denúncialo y procésalo. Claro. O sea, ¿por qué la autoridad es tan laxa? ¿Por qué el fiscal es tan laxo a la hora de que le toca procesar gente por abuso de autoridad? Esos vicios se siguen permitiendo del sistema anterior y lo seguimos padeciendo, ¿sí? Yo siempre he dicho, el policía te dañó, lastímalo. Que a lo mejor se equivocó, lo lamento, pero nada te compensa que te hayas tardado en una puesta a disposición el hecho de que fabriques esa detención montándole droga a una persona inocente. Fabricación de delitos. Fabricación de delitos. Mala praxis heredada del antiguo sistema. Y que no lo quitamos. Es muy recurrente el primer respondiente. Yo ahí sí convoco, le propongo a mis amigos fiscales, que tengo muchos, castiga a tus policías, porque no es posible que ellos manchen el actuar de aquel fiscal, porque hay de todos, yo tengo que ser muy puntual también en eso, que manchen la conducta y el respeto, la conducta de esos policías te manchan tu conducta como fiscal. Y todos debemos estar respetando la ley. Para eso somos abogados, tienes que ser exigente. No importa que te vean mal, porque hay gente que te ve mal, no, ya no es abogada, no la aguanto. Otra vez. Entonces, mira, tienes que ser así. ¿Por qué? Porque cada ser humano que lo mandas a una cárcel y es inocente, estás matando a una familia. Estás matando al país. Al país. Porque es una pequeña célula de la sociedad la que estás destruyendo. ¿Por qué? Porque hoy día
somos un país consumidor, ¿sí? Antes Éramos vendedores. éramos de paso, ¿sí? Ahorita somos un país consumidor. Y ve los índices de delincuencia como están, y ves los quebrantos de esas familias, ves mujeres con hijos muertos, mujeres con esposos e hijos en la cárcel. ¿Sí? Entonces, no, ¿qué pido yo? Nada más que se respete la ley. Si la persona es consumidora, vende, enciérrala. Si consume y tiene que salir, sácala. Busca alternativas para resolver tu problema, ¿sí? El que consume tiene un problema más que físico, es emocional. A eso nos lleva a la segunda propuesta. ¿Cuál es? La prevención. Y la prevención viene, como tú bien y oportunamente lo comentaste, desde tu casa. Porque leyes sobre narcomenudeo tenemos. Ahí hay muchas. El Código Penal Federal regula totalmente las conductas relacionadas con el delito contra la salud. Pero estamos también a nivel de seguridad nacional, incluso de seguridad internacional, en pésimos números, con tratas de personas, con corrupción, con cuestión. México es un país que ha sido corrompido desde la política hacia abajo. Entonces, el mexicano ya tiene que recuperar esa dignidad. Nuestros hijos tienen que ser mejores ciudadanos y exigirle a la autoridad. Pero acuérdate que exigirle a la autoridad es que también tienes que responder y también tienes que dar lo mejor de ti como ciudadano. Entonces, ¿qué significa? Hay que apostar por la prevención, hay que exigirle al Estado con las debidas propuestas que como colegio lo podemos hacer. Próximamente, Lindsay, ya ahí vamos a, de hecho el día viernes 10 vamos a hacer un pequeño festejo, vamos a ver si lo manejamos en forma virtual y pues los que quieran asistir están invitados. Pero vamos a hacer una entrega de nombramientos para algunos compañeros destacados y vamos a tener ahí una comisión encargada de iniciativas. Exacto. Y ya vamos a empezar a trabajar en ello. ¿Por qué? Porque, fíjate bien, el mejoramiento social genera mejores ciudadanos. Todos los ciudadanos, lo dice nuestros derechos humanos, tenemos derecho a estar en un ambiente sano, con mejores autoridades, vialidades, ser felices, desarrollarnos, pero no lo aplicamos. O sea, y el Estado tiene la obligación de proveerte, de garantizarte, no inseguridad, con detenciones a la medianoche y toques de queda y demás, no. Genera de verdad tus políticas públicas para que auxilies a nuestros hijos, que son los ciudadanos del futuro. ¿Sí? Los que van a mandar en este país. ¿Yo qué quiero para mis hijos? Pues que ningún policía espantoso de esos que te montan droga, lo pare, a ver, párate porque traes una luz mal, porque te pasaste un alto. O sea, tienen que respetar. Si el policía se porta mal, porque yo ya no quiero ver que si el municipio tal tiene policías infiltrados y entregó, prosésalos. Hay jefes, ellos saben quiénes son los malos policías, quítalos. ¿Sabes por qué? Porque se procede en un juicio. A mí me ha tocado hacer salir policías enojados de un interrogatorio o de un contrainterrogatorio, donde eran mentirosos. A estos, ¿qué les vas a hacer? Un día me dijo mi esposo y me dijo mi hijo mayor, mamá, qué miedo. O sea, alguien lo tiene que hacer. Ayuda a que sean mejores policías. En la capacitación de derechos humanos se les quedó grande el curso, o no fueron, o alguien fue por ellos, ¿sí? Entonces, los habrán pasado nomás para... No, pues para una acreditación ahí, Rabona. Acreditar ahí que les dieron. Pero tenemos un gran compromiso, abogados. Hay que pugnar por buscar una mejor sociedad para nuestros hijos. Ustedes tienen hijos jóvenes, yo tengo hijos jóvenes. Hay que trabajar por construir un mejor Estado de Derecho y una mejor sociedad para nuestros nietos, para los hijos de nuestros hermanos, para los hijos de los vecinos, ¿sí? Así es. Porque yo creo que el vivir en la impunidad y en esta corrupción ya es cansado, ¿sí? Ya no podemos vivir en el país de no pasa nada, tenemos que actuar. Lamentablemente ahorita pues con el stand-by de la justicia federal está de vacaciones la justicia, un poquito dormida, hay que pugnar. Pasando esta contingencia, Dios nos ayude, tenemos mucho trabajo, hay que pedir propuestas, de hacer solicitudes. Vamos a hacer una convocatoria en el colegio para iniciativas. Y ya va a estar una persona encargada de las iniciativas, exclusivamente iniciativas, trabajando en iniciativas,
para llevarlas al Fíjate lo Congreso. importante que es trabajar psicólogos, criminólogos, abogados. En conjunto. En Sí. conjunto. Hay de todo en el colegio. Sí, por eso. Médicos, Para acercarnos a los psicólogos. grupos vulnerables, que es donde están. En los polígonos de pobreza hay alto consumo de droga. Y de esa droga baratísima que les Lo está está destruyendo el cerebro. destruyendo el cerebro. Y es triste. Es más, hasta con cemento. Exacto. Los ves y traen un botecito de coca. A veces piensas que se lo están tomando los que están limpiando en los cruceros el vidrio. Y termina de limpiarte el vidrio y se arrima y traen el bote de coca. Pero no es Exacto. refresco, es resistol. Entonces, Y lo vemos en cada crucero de la ciudad, en claro. el centro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser muy valientes, ciudadanos, tienen que ser muy valientes. Y apoyarnos entre abogados colegiados para tratar de mejorar Poner a esta. trabajar las autoridades. Como abogados, Demandarles eso a es las lo- autoridades Exigirle que mejor te que digan, cumpla su oye, trabajo. ¿viene el abogado pasalón o viene el abogado que reclama? El Viene abogado que le deja 200 pesos para que te dé el archivo rápido. Tenemos que entrar en otras dinámicas y ahorita es viernes y Ya, mejor no digo nada. Pero- Bueno, vamos a aclarar algo. Te llevas un pollo loco del archivo. sí. Un punto que quede bien claro en esta sesión. No se habló de las policías como si las policías fueran los malos. No, hay ciertos policías. Exacto. Yo en lo personal, yo estuve en una corporación policíaca, conozco muchos policías muy honestos, muy honrados, muy profesionales y que actualmente están todavía desempeñándose en el oficio. No estamos en contra de las policías, pero sí algunos personajes que en realidad sí abusan de su autoridad, no solamente policías, ¿por qué no? También por parte de las Fiscales, fiscalías, claro. defensores públicos también muy omisos. Por omisión. Es abuso por omisión, Sí. exacto. La Defensoría Pública comete muchos atropellos Así es. por omisión, porque en realidad estoy casi convencido, me ha tocado ver algunas audiencias donde si fuera el imputado solo, yo creo que le va mejor. Porque el defensor nada más le dice, sí, di que sí, di que sí, di que sí. Ni la di que sí, ampliación di que del sí. término pide. Ni la ampliación del Ni término siquiera, pide, o sea, la verdad, entonces eso también es un abuso por parte de las defensorías. No todos, también y hay otros puedo defensores asegurar públicos. que la mayoría de los policías, digo la mayoría, pues casi se cree que sí es, se saben sus obligaciones del artículo 132. O sea, no se lo saben completas, tal vez 2, 3. No, pero hay muchos policías muy buenos, yo los conozco. Yo Por eso les digo. Obvio, no todos. Fíjate bien, conozco policías excelentes. Sí, por eso le digo no todos. Pero ¿qué esperarías, por ejemplo, de un policía ministerial en un proceso que tuve el año pasado? Que le comento al policía cuáles son los derechos del investigado. Pues los que vienen ahí en la A ver, dime cuáles. Quiero que me lo digas. Se supone que tú se los dijiste. Tú se los dijiste. No es que se los leí, pero ¿cómo se los leíste? A ver, ¿cuáles son? Los lees 10 veces al día. No me lo sé. Así. Pues no se los O leyó. sea, pues no, ni lee, ni explica, si no sé de dónde deben ser leídos, ¿no? Sí. Pero eso sería otro tema, ¿no? Así es. El mal actuar policial. Por lo pronto. Vamos a programar otro café. En relación Oiga, a- por cierto, qué rico café en tazas de la Suprema Corte de Justicia. Así es. Estuvo excelente este cafecito del derecho. Café frío. Café frío. Café frío. Maestra, ¿cómo se puede contactar la gente con usted? ¿A qué teléfono, redes sociales, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, pues no sé, YouTube? YouTube, bueno, en Facebook, pues con mi nombre, licenciada María del Carmen González de Villarreal. Todavía soy la señora del señor Villarreal. ¿Todavía? Todavía. Nos va a regañar. Aquí presente el señor Villarreal. El teléfono pues es el celular 818-362-0721. Aquí estamos en mi oficina a la orden. Hay que trabajar por nuestra sociedad. Hago servicio jurídico pro bono también. Sí, es una persona altruista en ese sentido. En ese sentido, muy comprometida con las causas sociales. Estoy acá en la colonia Fuentes del Valle y pues el teléfono de mi oficina es el 8356-1058. Correo electrónico pues lickgonzalezdevillarreal@hotmail.com y soy una persona con mucha apertura, siempre entender la problemática social y familiar, muy comprometida con los jóvenes de este país. Y pues vamos a apostar por eso, ¿no? Por las prevenciones, por las reinserciones, por el tratar de impedir que tanto muchacho caiga, que pues era el tema de hoy, el narcomenudeo,
que tengan otras alternativas antes que incurrir en este consumo o en este tráfico o en estas ventas de estas empresas que pues ni siquiera nadie tiene nada. Digo, es economía para otras personas que ganan lucran con la salud. Con la salud y diluyendo familias, porque eso es mi consejo. El alcohol y las drogas diluyen familias, relaciones sociales, personas. Ok. Así es. Bueno, muchas gracias. Pues les agradecemos su presencia a todos los que nos estuvieron viendo y estamos pendientes para el próximo viernes. También vamos a tener un invitado de gran talla, no como yo, de talla jurídica. Nos van a acompañar y el día de hoy pues un agradecimiento enorme a la licenciada María del Carmen por habernos recibido, habernos enseñado el paraíso laboral, que la verdad realmente es un paraíso laboral, la verdad. Más subimos las fotos al ratito para que vean qué excelente hermoso panorama tiene aquí, y por eso siempre bien gustosa de venir aquí al paraíso. A trabajar. Feliz en su oficina, Ali. Bueno, Gracias. muchas Ya gracias. por último, nada más hacer una pequeña pregunta, Ali. Claro. ¿Cuáles son las materias que usted maneja? ¿Los pueden poner en contacto con usted? ¿Qué tipo de asuntos? Sí, claro, digo, el amor de mi vida pues Penal. es El el de derecho penal, lo penal, sabemos, sí, claro. derecho constitucional, veo mucho tema de familia, Amparos. amparo, derecho civil. También vemos derecho corporativo, entonces, digo, estoy a la orden, tengo 32 años de ejercicio profesional, así que Algo ahí, algo en el hay. morral. Sin duda, una profesionista de gran experiencia. Por si tienen alguna duda, o se pueden comunicar con ella a los teléfonos que mencionó o a la página de Facebook. Licenciada María del Carmen González de Villarreal, ¿es correcto? Sí. Así está, ¿verdad? Sí, así es. Para que la contacte. Muchísimas Bueno, gracias. Muchas gracias a todos Hasta y nos vemos en nuestra próxima sesión.